las mujeres, sobre todo, le sacamos la vuelta o creemos que no vamos a ser buenas en la parte financiera o porque no nos fue bien en la materia de matemáticas o porque alguien nos dijo que no, o no era lo nuestro. Y les tenemos como miedo a las finanzas, a los números, por alguna experiencia anterior o por alguna idea preconcebida, ¿no? Y creo que es fundamental que todos, hombres y mujeres, nos metamos a estos temas, ¿no? Y créeme, por ejemplo, yo en la empresa se ha hecho mucho más compleja y hay muchas cosas que yo desconocía y que sigo desconociendo y cosas financieras que no es mi fuerte. Y estoy en clases y digo, a ver, no, tengo uno de mis asesores financieros, que es uno de ellos es así un súper crack y nerd. Dije, por favor, ¿me puedes dar clases a mí y a mis hijas de esos términos, de estas cosas que no estamos terminando de entender? Porque mis decisiones, para que sean correctas, tengo que tener un panorama súper claro de los números de mi empresa. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1. Comenzamos. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Miren nomás la sonrisota de oreja a oreja que tengo el día de hoy. Y es que, ¿cómo no estarlo con tan tremenda personalidad que nos acompaña el día de hoy? Marisa Lazo. Mi querido Maurice, encantada de estar aquí. Round 2. Sí, además, qué padre, segunda ¿no? ronda. Y nos acaban de pasar el dato que los planetas se alinearon, el universo se alineó, porque al parecer, digo, independientemente de cuándo salga este episodio, pero hace 2 años exactos fue el momento que grabamos el primer episodio tuyo. El mismo día, hace 2 años. Impresionante. Hay algo aquí místico, mágico. Pero le recomiendo a la gente que si quiere estudiar, si quiere aprender la increíble historia de Marisa Lazo, cómo empezaste tu emporio de repostería, que vayan al primer episodio aquí mismo en Dimes y Billetes. Lo pueden buscar escribiendo el nombre de Marisa Lazo dentro del episodio y ahí le va a aparecer el primer episodio. El día de hoy quiero platicar de tu nueva faceta como una... Oye, te diversificaste de todo. Eres una tiburona en Shark Tank. Lo haces increíble. Eres, como te dije en aquella vez, Marisa, te lo dije aquella vez. Eres una tremenda inspiración para cientos de miles de millones de mujeres en Latinoamérica. Muchas gracias. Y eso para mí es increíble y para mí es todo un honor que nos estés acompañando. Oye, por segunda ocasión aquí en el programa, no sé qué dicha tengo yo, pero bueno. Muchas gracias. ¿Cómo te has sentido desde la última vez que platicamos hace 2 años? Tú sabes que en esto de la industria, inclusive también vi que redoblaste esfuerzos en redes sociales y estás teniendo un alcance increíble. Tienes un nuevo, llevas ya un rol en Shark Tank, eres también mentora, te has diversificado en tus negocios. Platícame en general de esta nueva faceta dentro de tu carrera profesional. ¿Cómo te has sentido? Es padre, Maurice, porque cuando crees que ya lo hiciste todo o que ya no hay tanto que te puedas reinventar, la vida te tiene sorpresas. Ajá. Y fue justo el entrar a Shark Tank a participar y tener el honor de ser tiburona. Ha sido un cambio importantísimo en mi vida. Lo hice por muchas razones. Uno, obviamente, porque admiro el programa, porque me encanta que es un programa que divierte, pero educa y educa mucho. Es un programa que llega a muchísimas familias de muchísimos hogares. Me sorprende mucho que cuando me detienen a veces en los aeropuertos o que me platican o me felicitan, normalmente la gente me dice, ay, es que es un programa que veo con toda mi familia. Es el único programa en el cual a todos, o sea, desde mi hijo de 7 años hasta mi adolescente y nosotros nos interesa y nos ponemos a hacer apuestas. ¿Qué tipo no le va a entrar? Yeah. ¿O crees que alguno le entre o no? ¿Cómo crees que sea la negociación? Y entonces los chavitos desde más chiquitos empiezan como a tocar estos temas tan importantes que tocas tú, de las finanzas, del dinero, de invertir, que tenemos que tocar en familia y que normalmente no lo hacemos. Entonces me encanta que Shark Tank tiene como un montón de buenos, que será como buenas inspiraciones y buenos contenidos que da. Uno de ellos es que se toca el tema de emprendimiento, el tema de equivocarte, el tema de fracaso, el tema del dinero, el tema de invertir. Y también, obviamente, es un programa muy inspirador para todos los chavos que están y las personas, porque ahí tenemos un montón de emprendedores ya mayores. Ya mayor. Te sorprenderías de cuánta gente nos llega ya mayor. El año pasado
o el antepasado, no recuerdo, había un señor que también se había quedado sin trabajo y como a casi 70 años se había puesto a emprender con una brocha que le servía para rasurarse. Entonces, bueno, eso es muy padre. Por otro lado, para mí entonces era un gran honor tomar una silla en ese lugar y ser una tiburona. Y por otro lado me di cuenta que era una gran oportunidad para llegar a más mujeres, que es mi target y mi inspiración más grande, es motivar a que las mujeres emprendamos. Era justo lo que te iba a preguntar. A ver, ahorita nos metemos al tema de Shark Tank, 2 pasos para atrás. Dices, oye, en el momento de vida en donde crees que en donde los pasos a futuro ya se vuelven un poco inciertos, ¿verdad? Y dices, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué te movía a ti antes de tomar la decisión de entrar? O sea, sí, es una buena pregunta porque me ayuda a explicar por qué acepté. Y ya me había dado cuenta, ya cuando grabé contigo hace 2 años y ya como a lo mejor unos 4 años antes, 5 años antes, me di cuenta que de alguna manera me había empezado a posicionar como una mujer empresaria que había empezado en su casa, había tenido un emprendimiento, como una referente, que nunca lo pensé y nunca lo hice por ello. Pero me dio gusto ver que inspiraba a otras mujeres y había personas que me encontraba o clientes que de repente me decían, o amigas de mis hijas inclusive, que me decían, ay tía, no sabes cómo, o Marisa, no sabes cómo me ayuda tu historia. Porque digo, si Marisa pudo, ¿por qué yo no puedo? Si Marisa se aventó, ¿por qué no me avento yo? ¿No? Si Marisa salió adelante, ¿por qué yo no? Y entonces ahí me di cuenta que me emocionaba eso, pero no sabes cuánto, ¿eh? Hasta la fecha me sigue emocionando muchísimo. Entonces dije, este es un propósito nuevo en mi vida. Ajá. Tengo ganas como de mostrar que las mujeres se vale que persigamos nuestros sueños, se vale que construyamos nuestras carreras, que hagamos emprendimiento. Creo que lo pongo en mi libro, lo he comentado muchas veces. Creo que México se ha perdido por demasiado tiempo del 50% de su talento o 51% de su talento, ¿no? Y entonces de repente se convirtió en uno de mis grandes propósitos en la vida, el inspirar a otras mujeres, el mostrar el cómo sí. Y sobre todo, mi intención es que lo puedan hacer con menos culpas y con más disfrute. Tenemos toda una historia cultural y todos un montón de paradigmas en los cuales siempre nos han dicho como las mujeres a su casa, a cuidar a los niños y que la casa esté bien. Y tú eres una buena mujer. Sí, exactamente. Camino. Y si tus hijos están bien, si tu esposo o pareja está bien, si hay comida, la casa, todo, etcétera, ¿no? Y entonces pareciera como si estuviéramos transgrediendo una frontera y aunque hemos avanzado, todavía existen miradas así como con la ceja parada, así de que te dicen, ay, ¿cómo le haces para hacer tanta cosa? Sí. Pero en el fondo están diciendo, ¿verdad que todo te sale mal? Sí. O sea, ¿verdad que no puedes ser emprendedora y empresaria y a la vez tener una linda familia? Oye, ¿ya no cumpliste en casa? ¿Si estás cumpliendo en casa o lo estás descuidando? Ajá, o ¿cómo están tus hijos? Sí. ¿No? Cosa que jamás en la vida le preguntan a un hombre, ¿no? Nunca a un hombre empresario le van a preguntar por sus hijos. Claro. Y entonces me di cuenta que muchas de las mujeres que emprendían o muchas mujeres que entraban a trabajar muchas veces se frenaban para seguir, pues muchas talentosas, obviamente. De repente les daban mejores puestos dentro de la empresa o con más responsabilidades y muchas decían, ¿sabes qué? No, me da miedo, me siento culpable, no sé si voy a poder. Entonces todo es el síndrome de la impostora, pero también unido con un montón de culpas, con un montón de cejas levantadas que nos cuestionan y con un montón de dudas de si esto también lo hace una buena mujer, ¿no? O sea, se vale y no me convierte en una mala mujer, ¿no? Y entonces mi intención es no nada más motivar e inspirar, sino que lo hagan disfrutando, que lo hagan sintiéndose orgullosas de que lo están haciendo, que no sientan que o están haciendo algo equivocado o que están descuidando nada. O sea, que de verdad pongan su talento al servicio también obviamente de nuestro país y de nuestra comunidad y de su disfrute y su goce, porque muchas veces no es por dinero, Morris. O sea, no es que, ay, yo quiero, o sea, necesito, muchas veces sí, pero muchas otras veces no es la lana tu primer motivador. Es mucho más el ser independiente, el poner tu granito de arroz, el construir la vida que tú quieres construir. Tus sueños, tus aspiraciones, ¿no? Lo que sea. Claro. Y entonces es como una conversación que tiene que empezar en casa y una conversación en la cual tenemos que empezar a validar los intereses y los deseos de la mamá son igual que los del papá o de la hija, son igual de importantes que lo del hijo. O sea, no hay una diferencia porque yo soy mujer, ¿no? Claro. Y que yo persiga mis sueños es igual de valioso a que los persigas. Claro. Y como dices, por décadas, cientos de años se ha desperdiciado todo este talento, como tú dices, y que yo creo que la situación actual de México se ha notado. O sea, creo que inclusive también cultural, en instituciones, en empresas, o sea, tanto público, en sector público como privado,
a México le falta el toque femenino. Absolutamente. Y ves cómo en las mesas de toma de decisiones, en los consejos de grandes empresas, si tú revisas las 500 empresas más importantes, las 100 empresas más importantes de nuestro país, no somos ni el 10%. A veces hemos llegado algunos años a ser el 11%, pero muchas veces no, de las mujeres que lideramos la empresa. En consejos de administración. Exacto. O como CEOs, como directivos. Y entonces muchas veces escucho, no, sí tengo muchas mujeres, en mi empresa el 50% del talento es femenino, pero luego revisas los puestos y son las que hacen la limpieza, la secretaria, la recepcionista. Digo, no. Tenemos que estar donde están las tomas de decisiones. Por fortuna, Maurice, y seguramente tú lo has, a ti que te encantan todos estos temas financieros y la productividad de las empresas, seguramente te has dado cuenta cómo cada vez surgen más y más estudios que demuestran de manera clara y contundente que el tener mujeres en los puestos de liderazgo, mujeres en tus consejos, mujeres dirigiendo la empresa contigo, dan mejores resultados que cuando son puros hombres. ¿Qué opinas, Marisa? Justo ese tema le he dado vueltas bastantes veces últimamente y me topo con la siguiente realidad y justo lo quería rebotar contigo. En México, cuando hablamos muchas veces de este tipo de indicadores, como que tenemos en mente las empresas gigantescas. O sea, ahorita tú lo mencionaste, las 500 empresas más grandes de México, que si tú lo extrapolas a la realidad de las personas, por ejemplo, el famoso indicador de que las pequeñas y medianas empresas arman el 90% de los empleos. Que ojo, empleos formales, porque luego falta sumarle los informales. Pero hablemos específicamente de la pequeña y mediana empresa, que es la sangre de la economía mexicana. Que tú dices, oye, las grandes empresas que batallan, justo como el indicador que tú nos diste ahorita, batallan, y estás hablando que muchas son empresas públicas y también hablando a nivel internacional. O sea, muchas son empresas públicas que están sujetos a cierta regulación y son más transparentes. Pero ahora hablemos de la realidad de la persona común y corriente, que son las pequeñas y medianas empresas en donde no tienen un gobierno corporativo. La neta son las más vulnerables en el mercado competitivo. ¿Qué te ha tocado ver a ti en este segmento de empresas cuando se habla de liderazgo de la mujer, especialmente en la pequeña empresa? Sí, tienes razón y qué bueno que lo tocas, porque me parece importante que lo dejemos aquí como en claro. Las empresas más grandes muchas veces por ser está en la bolsa o por ser públicas, políticas internacionales. Exactamente. Es más, hoy en día grandes corporativos internacionales no se asocian y no hacen un venture capital una asociación con otra empresa o no las compran si no tienen en sus liderazgos a mujeres. Entonces lo tienes que hacer para quedar. Porque lo tienes que hacer. Y también porque son personas que muchas veces se preparan más, muchas veces leen más y muchas veces se dan cuenta de esta importancia. Pero a veces las pequeñas empresas y las medianas están como sufriendo y batallando con estar exactamente. Apagando fuegos por un lado y por otro lado queriendo ser relevantes, queriendo permanecer, queriendo ser un diferenciador con lo que ofrecen, sea un servicio o un producto, ¿no? Entonces, esas personas a veces están tan enfrascadas en su día a día que no se abren a la posibilidad de pensar fuera de la caja de donde siempre lo han hecho, ¿no? Claro. Y si vienen de una familia o vienen de otra empresa donde siempre había hombres en el liderazgo, pues ni se lo cuestionan, ¿no? Entonces, qué padre que lo tocas, porque además sé que tienes seguidores tú de todo tipo. Claro. Y entonces, qué padre que lo tocas para que sean justo las pequeñas empresas y las medianas las que se les empiecen a cuestionar. Porque yo les puedo garantizar que si empiezan a invitar y si empiezan a hacer las medianas, cada vez lo veo más. Porque medianas, la mediana en nuestro país es muy grande el rasgo. Claro. El rango, perdón, es enorme. ¿Dónde lo pondrías? ¿Arriba de 500 empleados? No, yo creo que lo pondría medianas abajo de... No sé cuál sea la medida, pero... Entre 50 y 500 empleados. Hay chica? Veces usan, que esa es la chica, y la micro es de 10 empleados, 20 empleados. Y de 500 a... De 500 a 1000, por ejemplo. A 1000 media, o 1500 por ahí. Sí, a 1500 creo. Ya cuando hablas grande, ya te imaginas los grandes corporativos. Claro. Entonces, fíjate cómo esas empresas medianas son empresas enormes. Una empresa que tiene más de 500 colaboradores es enorme. Pero también una empresa que tiene 200 colaboradores es una gran empresa. Claro. O sea, ¿cuántos emprendedores pueden llegar a conseguir un negocio que tenga 200, que tenga 300? Sí, claro. Ya eres bastante grande. Claro. Entonces, tienes una gran responsabilidad y yo estoy segura que tienen mucho talento de mujeres dentro de su empresa. Entonces, yo sería la invitación como voltea. Dos cosas. Una sería voltea y mira y promueve esos talentos. Porque algo que he visto, o sea, se necesita, obviamente muchas de esas mujeres
van a ser mamás y entonces necesitan ciertas prestaciones por ser mamás y tienes que tener cierta, no diferenciador, pero sí un poco, sí ciertos privilegios o ciertas preferencias que si eres mujer, ¿no? A lo mejor saber que tienen más facilidad de poder salir porque el niño está enfermo o porque tienen que ir al colegio a tal cosa. Yeah. Recuerdo una vez leí una historia que me pareció hermosísima de un señor japonés que trabajaba en una empresa gigantesca transnacional y era la primera persona que llegaba siempre y se estacionaba en el último cajón, lo más lejos del estacionamiento. Y todo el mundo decía, pues que aproveche que llegó primero y se ponga frente a la puerta. Claro. Y decía, no, estoy seguro que todos los que vienen al final vienen corriendo. Y les voy a dejar el lugar más cerca para que entren rápido. Esa mentalidad, si la tenemos, es decir, oye, sé que las mujeres tienen ciertas cosas que les ponen más difícil a veces el llegar arriba. Entonces les voy a dejar ese lugar para que no necesariamente voy a hacer una diferencia, pero les voy a dejar este lugar que pueden llegar más rápido. Y la segunda cosa importante que yo he visto y que me ha sucedido a mí, si una mujer si dentro de la empresa hay líderes y hay directivos y gente, hombres, que creen en el talento de mujeres y se fijan en 1, en 2, en 5, en 10 y las apadrinan de alguna manera. O sea, a veces necesitamos como alguien que nos abra la puerta, que mete el hombro por nosotros. Por ejemplo, les voy a poner, vamos a suponer que tú eres uno de ellos, porque sé que tienes una conciencia súper abierta y me encanta. Entonces vamos a suponer que estás en una empresa y de repente ves el consejo y nada más hay una mujer y son 14 hombres, ¿no? Entonces puedes tú voltear con el CEO y decir, oye, yo creo que hace falta que metamos 1 o 2 mujeres más. Y he visto en tal departamento de recursos humanos hay una chava súper lista. En tal otro departamento de comercialización hay otra chava. Y entonces tú empiezas a buscarle, o hay un proyecto nuevo en la empresa y empiezan a formar el equipo y dicen, oigan, que no se nos olvide que hay que meter también mujeres por su contenido tan interesante, diferente. Entonces ese tipo de movimientos, yo recuerdo en la organización de YPO, que pertenezco de Young President Organization, que es la organización más importante de empresarios en el mundo, que a mí me pasó así. También igual en los consejos no había tantas mujeres y un salvadoreño, Rolando, me conoció y dijo, yo voy a ser tu champion, yo te voy a ser una campeona en esto. Y entonces él me metió a que fuera y fui la primera presidenta de Latinoamérica y luego me metió al board internacional, pero era el que decía, oiga, no sé qué padre Marisa, hay que invitarla. Y entonces a veces al principio en ese tipo de estructuras medianas y pequeñas, donde están acostumbrados a hacer las cosas de una forma y no se meten a buscar otras cosas nuevas. Si hay una persona así, puede hacer el cambio. Voy a tratar de hacer un poquito aquí el debate y que justo para ver, o sea, discriminación positiva, ¿no? Un poco como generar estas políticas. Ahorita el ejemplo que tú pusiste, oye, no, pues yo voy a hacer el champion, ¿no? de esta chava que yo creo que ella tiene muy buenas cualidades y creo que puede crecer y bueno, es muy hábil. Y fíjate que tenemos este proyecto. Oye, la voy a poner por acá. ¿Qué pasaría si hay un hombre, no? También como aspirando a esa parte y decir, oye, como haces la discriminación 100% y dices, no, pues es que por ser mujer le vamos a dar esta parte. Es una muy buena pregunta. O sea, digo, es un debate, me encanta. No, es un debate bueno. Es el mismo debate que se pone, que por qué las mujeres se pone en la política de nuestro país, porque tiene que haber 50% de diputadas y obligado, ¿no? Sí. Fíjate que yo no estoy de acuerdo en que en el fondo de mi corazón preferiría que no hubiera este tipo de políticas. Pero la realidad de mi país me dice que si no hay ese tipo de políticas, nos va a tomar 200 años que tengamos el 50% de mujeres, ¿no? Y hay mucho talento también en los hombres. Pero es más fácil. Normalmente tendemos los seres humanos, Maurice, a elegir y hacer equipo con la gente que se parece a nosotros inconscientemente. Y entonces, si tú vas a hacer un equipo, si tú vas a hacer tu consejo, normalmente invitas a la gente que más se lleva contigo, a la gente que se parece a ti, y los que más se parecen son un hombre, normalmente. Claro. Entonces, los hombres tienen muchas más posibilidades de conseguirlo. Y las mujeres, yo lo he visto y lo platicaba hace rato que estaba platicando con Jessica. Le mandamos un fuerte saludo a Jessica Fernández. A Jessica Fernández. Platicábamos de esto, ¿no? De cómo si las mujeres necesitamos, o sea, si tú ves a mí siempre que me toca ver una primera mujer presidenta de la banca aquí, que es una amiga mía, Nicole Rey. Obviamente, para llegar a ser la primera mujer que fue la líder de un banco a nivel nacional, tuvo que haber hecho demostrar mucho más su inteligencia y su brillantez. Claro. Que Marta Jara, otra de mis grandes amigas empresarias, primera mujer que fue presidenta de Shell, aquí directora de Shell a nivel nacional y luego se fue a Uruguay. También estuvo en fue la líder de energía en su país. Obviamente yo las veo, no necesito que me lo digan, veo todo el trabajo y el esfuerzo que tienen que hacer para demostrar que son capaces. Claro. ¿No? Entonces sí existe todavía ese tipo de barreras. Entonces
si hay alguien como tú o cualquier otro tipo de hombre que dice yo voy a championear a 10 mujeres aquí, lo he visto. Mira, José Medina Mora es un gran ejemplo que hoy en día es el líder de Coparmex Nacional. Él y es un señor de más de 60 años y tiene súper claro la importancia de la participación de las mujeres y es como uno de sus metas. Entonces, él, cuando fue presidente de Coparmex en Jalisco, me invitó a mí como primera nunca había habido una vicepresidenta mujer y me invitó. Y luego de directivo siempre había sido un director de Coparmex y me invitó a Vicky y fue la primera directora. Y así luego estuvo en el TEC de Monterrey, él fue el presidente y cuando le tocó salir para entrar a presidente a nivel nacional, me invitó a mí de vicepresidenta para que yo después fuera la presidenta del TEC de Monterrey. Soy la primera mujer presidenta de un consejo del TEC de Monterrey. Pero obviamente tengo mis talentos, lo he hecho bien, soy comprometida, etcétera. Pero él dijo, habíamos muchos en la mesa, en el consejo, junto a mí hay varios que son mucho más brillantes que yo y varios que son súper comprometidos. Pero él dijo, tenemos que darle la oportunidad a una mujer que sea Marisa. Éramos 11 y no solamente yo de mujer. Entonces sí se necesita ese empujoncito. Ese empujoncito extra que haga que en un mediano largo plazo ya no se necesite. Justo como estás platicando. Exacto. Y fíjate que el primer punto que mencionabas se me hace bien importante porque hay veces es tan sencillo, pero se pasa por alto. El ejemplo que diste, un estacionamiento para mujeres embarazadas. 2, igualdad de días para madres y padres, porque dicen, no, dáselos a la mamá. Pero es que no te das cuenta que si también se lo das al papá, él también puede utilizar alguno de esos días. Absolutamente. Mientras que la mamá está en otras tareas. Entonces, y si ese tipo de ejemplos, creo que muchos pequeños y medianos empresarios nos pueden ver ahorita y dicen, pues la verdad es que no me cuesta tanto, nada más que nunca le había pensado en esto. Y muchas veces las mujeres no levantan la mano como para decir, oye, estaría bien este tipo de políticas, pero ya se está hablando cada vez más. Y me encanta que existan referentes como tú que lo visibilicen. Claro. Y fíjate que se necesita que haya referentes y se necesita que nosotros lo vivamos. Cuando Indra Nooyi, que tiene una historia interesantísima, que fue la primera mujer, primero directora, CEO de PepsiCo a nivel mundial y luego fue la presidenta del consejo, una mujer de la India. Y ella justo le tocó vivir como líder mujer todo esto del estacionamiento de embarazadas. Por ejemplo, ella platicaba que llegaba a alguna junta pues con una compañía de ese tamaño, podían estar en una reunión un día en las oficinas de Dallas, en el corporativo, por ejemplo, y de repente se daban cuenta que había un problema súper fuerte y grave en Londres. Y entonces ahí decían, tenemos que volar ahorita, y los aviones privados que tienen, etcétera, nos tenemos que volar ahorita a Londres y de ahí nos vamos a ir a Budapest. Y entonces decía, los señores, yo los veía que hacían una llamada a su casa y le decían a su esposa, oye, me voy ahorita y no regreso en 5 días porque tenemos que apagar un fuego en Londres, chalala. Sí. Y nunca se les ocurrió voltear conmigo como decirme, oye, tú te puedes venir, tus hijos. O sea, de que vente, Indra. Lo daban por hecho. Lo daban por hecho. O sea, yo tenía que tener maleta hecha. Entonces, si no estaba mi mamá cerca que me pudiera ayudar, tuvo un marido que la apoyó muchísimo y la ayudó un montón. Dice, me las veía durísimas. Dice, por fortuna me rodeé de varias mujeres de su mismo equipo que le ayudaron un montón con sus hijas, con las tareas, con muchas cosas. Porque me dice así, y el problema es que si ella en ese momento, que vamos a suponer que todavía no es la CEO de la compañía, vamos a suponer que somos los 10 directivos más importantes de PepsiCo y el director dice, nos tenemos que ir ahorita a Londres. Y ella tiene una niña enferma en su casa que la está cuidando o cualquier cosa que no tan rápido lo puede organizar. Y es de que vámonos al aeropuerto, nos vamos ahorita. Sí. Y ella dice, no, es que no, déjenme ver, no sé si puedo. En la mentalidad del señor es como, ay, ya ves. Es que no está disponible. No está comprometida. No está comprometida. Va. Entonces, cuando voy a escoger un CEO, no la voy a escoger a ella. Entonces, sí tienes que considerar que hay ciertas diferencias y poner las condiciones para que tengamos una tabla más pareja, ¿no? Y entonces ella, interesantísimo, una vez que tomó la dirección de la empresa, se dedicó una y otra vez a hacer políticas de inclusión y políticas que le hicieran más fácil a las mujeres llegar arriba. Y fue también ella la que le dio el twist a PepsiCo cuando empezó todo el tren de las cosas más orgánicas y en contra de los refrescos y las cosas azucaradas y etcétera. Y ella fue la que hizo la compra de Quaker. Y cuando empezaron con creo que es Gatorade, y cuando empezaron con bebidas más, y también algo de leche, y fue la que empezó con botanas saludables y todo. O sea, tenía una visión increíble que lo pudo conseguir porque llegó arriba. Las políticas empresariales o el ritmo laboral, cultura laboral tradicional de los negocios es una cultura de hombres. Ya ha sido así por años y años. Porque siempre ha sido así. Es momento de ser más inclusivos y tú lo dijiste ahorita, poner el piso parejo porque el piso parejo es diferente para ambos. Y empezar a meter más políticas.
Exacto. Oye, qué fregón, Marisa. Oye, platícame ahora en esta nueva etapa, ¿cuántas temporadas llevas? Tres temporadas. Esta es mi tercera temporada. Sí. A ver, dame tu lectura del mundo emprendedor mexicano, del ecosistema de emprendimiento en México. O sea, ya has rebotado con diferentes emprendedores, tanto en el programa como por fuera del programa. Dame tu lectura. O sea, creo que es valiosísimo lo que tú nos puedes Yo creo que ha habido, si tú te observas, Shark Tank tiene 8 años existiendo. Y si observas hace 10 años, el mundo de emprendedurismo en México era muchísimo menor. Todo el ecosistema. ¿Cuántos fondos de inversión había para Venture Capital? ¿Cuántos de inversión semilla? Poquititos, no era, ni siquiera estaba tan en lenguaje, ¿no? Creo que tienen como 10, 12 años. Ajá. O sea, se platicaba en las universidades y todo, pero en realidad el ecosistema no estaba armado como lo está hoy. Al menos hace 10, 12 años, 14, ha empezado a modificar y me encanta. Entonces creo que Shark Tank entró en una buena ola promoviendo esto y también una ola que era una realidad, ¿no? Claro. Y siento, a ver si coincides conmigo. Siento que el mexicano cada vez nos hemos ido cambiando, nos hemos ido sintiendo más orgullo. O sea, como que antes éramos más agachados y más como de yes, sir, y como de así como, bueno, vamos a negociar, pero los mexicanos no somos tan buenos. Los mexicanos somos súper creativos. Los mexicanos somos profundamente inteligentes. Podemos hacer lo que queramos, pero hacía falta que nos la creyéramos, ¿no? Y yo siento que ha habido un cambio en eso. O sea, los chavos de hoy son chavos mucho más orgullosos de ser mexicanos, mucho más preparados en muchos sentidos. Y entonces los veo emprendiendo, los veo debatiendo, los veo. Mira, esta temporada les va a gustar mucho porque vas a ver a varios emprendedores que nos costó trabajo convencerlos. O sea, que empezábamos de que fueran en el programa. Ya en el programa, de que se fueran con nosotros. Véndeme un pedacito, gacho. Exacto, pero todo muy padre porque veías a varios que si éramos 2 o 3 tiburones que de repente estábamos interesados en su negocio y estábamos ofreciéndoles, oye, pues por tanto porcentaje, yo te doy tanto y el dinero y no sé qué. Y entonces los veías que rápido leían así como, ya les está gustando mucho. Y entonces hacían contraofertas todavía más agresivas o se iban, o sea, muy rápido, porque todo esto sucede en segundos. No traemos calculadora nosotros y tampoco ellos. Y es real, porque también se me preguntan mucho, oye, pero sí es cierto todo lo que pasa. Y yo, totalmente cierto. Es más, nosotros estamos sentados y no sabemos quién va a salir. Yo no sé si va a salir alguien que me va a ofrecer algo de comida. No te brifean antes. Cero. Ni siquiera el rubro del negocio. Nada. No sé si va a salir una persona, 2, si son parejas, si son hermanos, si es nada. Si es chiquito, grandote, nada. Eso es muy padre. Entonces estamos sentados y es así como la sorpresa, ¿no? Y entonces me di cuenta que conforme desde la primera temporada que me tocó participar, la segunda y la tercera, cada vez veo como a los emprendedores más convencidos, seguros de su emprendimiento, más parados con más firmeza. Y hubo veces, y lo van a ver, en que nos dicen, no me convence ninguno. No. Si no es con mis términos, no me voy. Entonces me gusta ver eso porque siento que hay como gran seguridad y gran convencimiento de lo que traen con ellos, ¿no? Y el otro cambio que he visto en esta temporada, porque las otras 2 temporadas nos tocaron muy en medio de la pandemia. Entonces muchos emprendimientos eran como lo que se me ocurrió en el momento para salir adelante porque me quedé sin trabajo o porque mi empresa empezó a vender la mitad o el 20% de lo que vendía, ¿no? Y entonces eran emprendimientos como un poco más a quemarropa. Y hoy esa temporada yo me quedé profundamente sorprendida y gratamente sorprendida del nivel, lo van a ver del nivel de los emprendimientos. Muchísimos de tecnología, muchísimos con invenciones increíbles, con cosas que yo decía, o sea, hubo varias veces que me encanta cuando me quedo así de no se me hubiera ocurrido. Ajá, no se me ocurrió. O qué padre está esto, o qué padre la manera, nos sentí mucho más preparados. Que siento que el Shark Tank es un poco el reflejo de lo que está pasando en el ecosistema. ¿Qué significa más preparados? A ver. Venían nos pasaba mucho antes que preguntábamos, muchas de nuestras preguntas son financieras, tiene que ver con los números, porque es lo más importante en el negocio si vas a decidir invertir, ¿no? Junto con la personalidad y el equipo, la persona. Y entonces había veces que nos decían, es que yo no soy el de finanzas o no vino conmigo. No vino el contador o el CFO. Entonces éramos como neta, o sea, no puedes o sea, si eres emprendedor y si eres el líder de tu empresa, tienes que tener aquí tus finanzas. Estás hablando con inversionistas, por favor. Exacto. Y esta vez lo sentí como mucho más preparados en sus números, mucho más. Había varios que habían ensayado 80 preguntas que les podíamos hacer. O sea, los veías bien plantados y si eran pareja, veías cuál iba a contestar tales preguntas y quién. O sea, no los veías como de, tú, no. Estás muy bien. Algunos se iban tenemos una cabinita ahí para donde pueden hablar sin que los escuchemos. Entonces se iban y los ves que salían
duros para volver a negociar. Entonces, a mí me gusta que se pongan duros para negociar porque lo siento como no a cualquier precio y como sea me voy a llevar un tiburón. O sea, obviamente es un privilegio estar ahí, es un privilegio tenernos a los otros 5 y pensar que te puedes llevar a alguien con nosotros, que es una smart money de muy alto valor. Pero también tienes que sentir esa seguridad de lo que traes, ¿no? Entonces, he visto ese cambio, me hace sentir muy orgullosa y siento que seguimos siendo profundamente creativos, porque eso sí hemos sido siempre los mexicanos, pero cada vez como con más profesionalismo y cada vez como más preparación y me gusta. A ver, sobre tu radiografía del emprendedor y la emprendedora mexicana. ¿Quiénes son? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Qué nivel de estudios tienen? ¿En dónde viven? Ojo, esto te lo pregunto, Marisa, en tu contexto general de emprendimiento, no solamente los casos que alcanzan a ver el programa, sino toda la gente que se te acerca a ti, trátalo de poner en un avatar del emprendedor y mi pregunta hacia ti es, ¿quién está emprendiendo en México? Sí. Mira, te sorprenderías porque sí creo que una gran mayoría, o sea, sí, si tuviera que escoger un perfil, sí diría normalmente son personas más preparadas, normalmente tienen una carrera. Ok, o sea, son egresados de egresados o al menos de una prepa y están en la carrera y es parte del proyecto que están haciendo dentro de la carrera. Sí lo veo así, pero la universidad es algo que está ahí. Sí, en la gran mayoría, pero, o sea, eso es como una gran mayoría, pero te sorprenderías porque hay varios y nos tocó justo en esta temporada lo van a ver y hay varios que no, o sea, nos tocó algunos que venían de algún pueblito o de una ciudad muy pequeña, sin estudios, pero que eran buenísimos para hacer un producto y que en toda la comunidad hacían ese producto y venía aquí y ese, por ejemplo, en específico fue uno que venía él con su hija, era un señor ya mayor, o sea, tampoco te rompe todo el paradigma porque es un señor de más de 70 años y no sabes con qué orgullo defendía su producto. Y entonces nosotros, Alejandra y yo estábamos ahí convenciéndolo y discutiendo sobre lo que le podíamos ayudar porque era algo de alimentos, no sé qué. Y él así como muy en su lugar. No voy a ceder más porcentaje. No. Eso es así. O sea, me encantó. Entonces hay como, sí, en su mayoría son más hombres y mujeres por igual. Eso sí, no te podría decir sí. No te diría... A lo mejor un poquito más de hombres, pero no significativo. No. Igual que en Tiburones, que ahora vemos un montón de mujeres. Hay muchísimas mujeres emprendiendo. Muchísimos equipos. Nos toca ver hermanos, papá e hija. Familiares. Sí, varios de familiares. Caray. Sí, varios de familiares. O sea, te toca ver varios negocios familiares. Y luego también nos tocó ver, por ejemplo... Con lo complejo, pero bueno. Y luego, por ejemplo, había uno de los emprendimientos más padres que se nos presentaron esa temporada. Eran 2 amigas. Y ahí te va... Esto me rompe el paradigma. ¿Qué tantas premisas? A ver, para ver qué tantas preguntas hago. O sea, ¿qué tanto te podemos rascar ahí de lo que va a pasar? ¿De a quién le metiste lana? No puedo hacer spoilers. ¿No? Oye, una premisa o algo. Me matan aquí. Te andan viendo. Es que aquí está el equipo. Aquí tengo el equipo de Shark Tank y no me dejan decir nada. Me matan si digo hasta una fecha. ¿Cuánta lana metiste en el programa? Exacto. Marisa? Ya lo van a ver. Pero no, lo que te quiero decir es que a veces no me gusta mucho como... cerrar en un avatar cómo son los emprendedores en su mayoría, porque entonces si no me identifico con eso o porque lo sacas y no quisiera, o sea, como que a mí me gusta que piensen que entonces te quiero platicar el ejemplo de dos mujeres que tenían muchos años trabajando en una empresa que tiene que ver con telares, una cosa increíble, su producto, y cómo empezaron a innovar. Entonces, cómo se dieron cuenta de la importancia de reciclar, de cosas que antes... O sea, toda la parte verde, toda la parte de responsabilidad social, eran cosas que antes no estaban tan en boga en las empresas, ¿no? Y entonces me encanta ver cómo creo que hay que romper el paradigma de pensar que emprender significa empezar de cero, que emprendedor significa gente joven y gente preparada. Es más bien una mentalidad de emprender lo que tenemos que tener, lo que tenemos que promover, Mauricio. Entonces, estas mujeres, que eran unas mujeres que tenían años ya con su compañía, pero no dejaban tener esa mentalidad de cómo puedo hacer las cosas mejor y cómo puedo, si estoy viendo que ahora lo reciclado es lo que más vale y lo que más la gente valora, pues déjame ver cómo puedo sacar este producto que ya sacaba, pero con 0 desperdicio o con 0 emisión de carbono, no sé. Y entonces te sorprendías porque venían de comunidades donde normalmente no están las universidades ahí presentes y te utilizan todas esas terminologías. Entonces creo que la maravilla de tener en el acceso a nuestro teléfono, en nuestra computadora, tanta información, todos estos podcasts como el que haces tú, que lo puede escuchar cualquier persona y te puede entender cualquier persona, hace
que no se cierre, y no quiero que se cierre el emprendimiento solo al perfil del chavito o la chavita joven, recién egresado, que trae una brillante idea, sino que a veces nos pueden convencer más y pueden escalar mucho más un negocio a alguien que dentro del negocio buscó una manera nueva de fabricar su producto. Claro, sí, tanta gente también que me llega de repente me dice, es que no sé en qué emprender. Y dije, híjole, es que ya vas mal de ahí, ¿verdad? Ponte a trabajar, ¿verdad? Y ahí trabajando vas a conocer una industria. Que era la otra pregunta que te quería hacer. ¿Has visto en estos últimos 2 años que no nos vimos, has visto una industria que esté hot? Y también piensa en los casos que te ha tocado ver en Shark Tank. ¿Has visto alguna industria que esté hot? ¿Algún giro? ¿Alguna tendencia global que digas, oye, creo que por aquí he visto muchas oportunidades? Pero energías renovables, sí. O sea, mucha energía renovables. Y paneles y todo lo que tiene que ver con créditos para apoyar eso. Nosotros entramos, eso sí te lo puedo decir porque no es spoiler, porque fue la temporada pasada que entramos con un emprendimiento muy padre de SoftBank que justo da créditos para que la gente tenga 2 cosas te diría que veo de trend. Una es más compromiso social, más el pensar en... o sea, emprender no significa inventar hilo negro. Puede ser como ellos de SoftBank que se dieron cuenta que comprar unos paneles solares pues significa una gran inversión. Y entonces la gente que podía poner paneles solares en sus casas pues era la gente que ya tenía un cierto ingreso o ciertos ahorros. Y la gente que más lo necesita es la gente que tiene menos dinero o menos recursos. Y entonces ellos dan crédito justo a la base de la pirámide para que pongan sus paneles solares y paguen 20, 30 o 40 pesos. Esa es una empresa. Ajá. Es un negocio. Entonces, pero ahí a mí me enganchó mucho la parte del compromiso social y del interés de hacerlo por ayudar a este mercado que no lo puede conseguir, ¿no? Entonces creo que la parte tecnológica y en nuestro país es algo que está arrancando tiene tiempo, por supuesto, pero cada vez veo más emprendimientos con tecnología. Un poco con inteligencia artificial, pero no tantos. Todavía estamos. Not yet. Ahí vamos. Pero sí con más, puede ser energía renovable o algo que tenga conciencia de lo verde, algo que tenga conciencia del reciclado. Eso sí lo veo mucho más. De aprovechar los recursos que ya tenemos o de con mi emprendimiento no hacer más daño a la naturaleza o a lo que estoy haciendo. Negocios con tendencia ASG, ¿no? Con un impacto ambiental, un impacto social. Exacto. Y pues con un concepto de gobernanza también interna e institucionalización. Lo acabas de decir en una sola frase. Perfecto. Qué fregón. Oye, y dentro de estas oportunidades, a mí hay algo que me llama mucho la atención del emprendimiento en México. Y luego ves a los unicornios, ¿verdad? Y ves las valuaciones de muchas empresas. Y se dedican a muchas cosas los emprendedores, pero hay un fast track de evaluación que yo identifico, que es cuando pones el concepto de financiamiento dentro de tu modelo de negocio. De hecho, hay una frase bien común que dice, vas a quebrar como una buena empresa o vas a vivir lo suficiente para convertirte en una empresa de crédito. Que es, oye, hay muchas... Mira, está buena. Sí, la hemos usado varias veces, pero... o sea, hay empresas que se dedican a muchas cosas, poniendo el ejemplo de Kavak, ¿no? De unicornio mexicano que se dedica a la intermediación de compra y venta de autos seminuevos, pero lo que en realidad, uno de los factores que en realidad hizo que explotara su valuación fue el hecho de que ellos mismos financiaban las unidades. Entonces, ahorita que lo mencionabas tú, oye, los paneles solares, el tema de la sustentabilidad, fregón, impacto ambiental, impacto a la base de la pirámide, chingón. Pero cuando le metes el tema de inclusión financiera es cuando vámonos de Obviamente. ¿Por qué? Porque entonces tu mercado de ser este tamaño lo haces gigante. Lo haces gigante, ¿no? Sí. Digo, con la complejidad que un negocio de crédito y de financiamiento lleva, pero para que la gente que nos esté viendo considere eso, ¿verdad? Y te puedes dedicar a lo que sea, ¿verdad? Pero si le metes el factor financiamiento, ya ves hasta Apple, ¿verdad? Saca sus tarjetas de crédito. No, por supuesto. Es más, hace rato que comentabas la historia de aquellas personas que se te acercan y te dicen, ay, quiero emprender, pero no sé en qué. Pues a esas personas hay que decirles, ponte a observar qué tipo de problemática hay a tu alrededor. ¿Dónde ves que la gente, porque le falta un financiamiento, porque le falta conocimiento, porque le falta educación, porque nadie le explicó, porque nadie le ayuda, pues puedes hacer una diferencia, ¿no? Maris, ahorita platicabas de
cuando están en la interacción con los emprendedores y se vuelve pues cada vez más bravo a los emprendedores. Qué fregón escuchar eso, que cada vez son más bravos porque al final de cuentas están dando su activo más importante, que es el equity. Claro. Pero ¿en qué te fijas tú? Ahorita dijiste, me fijo en los financieros y me fijo en el equipo. A ver, vamos a darle doble clic a eso, o sea, a los financieros. ¿Qué ves? Sé que inversionistas que yo las ventas, a mí la utilidad y la proyección. Tú, Marisa, ¿qué números ves? Sí, yo veo los números en cuanto a escalabilidad. O sea, como que veo. Primero, sí, normalmente a mí me gusta más porque a veces nos presentan empresas y ayer nos preguntaban justo cuándo debía de venir un emprendedor. Y uno de mis compañeros decía, cuando ya tenga un año, le digo, no, que tengan un poquito más, que tengan 2, 3 años o hasta más. Porque entonces a mí me gusta mucho ver el crecimiento año por año. Ok. Sí, por supuesto, hay un 2021, 2020, dices, bueno, es la pandemia. Sí. I get it, ¿no? Pero ¿cómo estás ya para el 2022 al final y cómo estás empezando el 2023? Entonces, yo me fijo mucho en cómo han venido creciendo. Me fijo mucho en qué tan... Y ahí tiene que ver... O sea, a mí me importan mucho los costos. Porque cuando el costo es muy alto de producir un producto y la utilidad es muy pequeña, normalmente me hace algo de ruido porque sé que para crecer necesitas comercializar y para comercializar a lo grande muchas veces necesitas entrar a compañías grandes o entrar en plataformas donde te quitan un buen porcentaje por estar en la plataforma. Ahí va a ser exacto. Entonces me fijo en dos cosas: que el costo de producir el producto no sea tan elevado y la manera de hacerlo tampoco sea tan compleja. Para que entonces puedas... De hacer el producto. Exacto. Porque es que a veces que son cosas que sí, pero solamente esta temporada del año. Dices, no, malo. O sí, pero es que solo si tenemos tal componente que luego no nos llega de no sé dónde. O necesitamos una cosa muy específica y dices, ya me hace ruido. Tú te enfrentaste a eso. A ver, pues la forma en que tú fuiste escalando no eran enchiladas tampoco. O sea, pero fue poco a poco. ¿Te fijas? Yeah. Es la gran diferencia. Y aquí, como muchas veces buscamos, todos los tiburones buscamos lo más rápido, o al menos que le veas una buena proyección. Entonces yo digo, bueno, que tenga un mercado grande. Claro. ¿No? Y esas son las preguntas que me gustan hacer y que cada vez veo más emprendedores que me las contestan, y es saber de qué tamaño es tu mercado y cuánto porcentaje quieres de ese mercado quedarte. Y ya te dices cuenta lo que implica, cuánto más tendrías que producir. Y también me gusta mucho fijarme en la capacidad instalada, porque si están ya al tope y ves que es muy difícil o que las maquinarias es muy difícil que sigan creciendo o muy complejo o requiere una inversión, porque a veces nos pasa que nos piden 500,000 pesos, por ejemplo, y su maquinaria más importante vale 2,5 millones y dices, ¿y qué pasa con los 500,000 pesos? ¿No los voy a usar para publicidad? No. O sea, eso no va a ser una gran... O para ¿Qué ves en design? ¿Para qué van a usar la lana? Exacto. Sí, siempre eso también es importante. Eso es otra cosa. ¿Para qué van a usar la lana? ¿Para qué van a usar la lana? Y también te da mucho gusto, y nos ha pasado con varios emprendedores que les preguntamos y nos dicen puntualmente, esto para esto, esto para esto, y esto hasta el siguiente año puede ser esto y tas. Eso te convence un montón. Cuando tienen claro en qué lo va a usar y qué porcentajes en cada área, para mí es un gancho que me atrapa mucho, ¿no? Y que tengan un mercado grande, como te dije, que lo puedan producir, que tenga un precio, que la ecuación de valor sea alta. Ok. O sea, que lo que yo te estoy ofreciendo para ti sea una buena solución o un buen producto, y que cuando lo pagas no te quedes con la sensación de me quitaron un ojo de la cara, ¿no? O lo compré, pero pues una vez en mi vida no lo vuelvo a comprar. Y yo creo que es parte de lo que ha funcionado muy bien en mi negocio, ¿no? El pastel que van y compran, las galletas, la gente sale contenta y dice, pues pagué un precio justo, me llevo un pastel súper rico, además la caja está muy linda y me regalaron el moño y la tarjetita y me atendieron súper bien. Entonces, tiene un montón de plus alrededor de la experiencia de la compra. Pero mi sensación al subirme al coche o al dar el clic de la compra es positiva. Fue positiva. Claro. O sea, no sentí que me vieron la cara. Y eso es bien difícil. Y mucha gente muchos emprendedores no lo toman en cuenta. Y dicen, es que mi producto está maravilloso, está delicioso. No lo dudo. Pero para lo que necesitas es recompra y que te recomienden. Y si el precio te sales de ese mercado, te sales de los precios normales, lo va a comprar en la puntitita de la pirámide, o te lo van a comprar el día del bautizo o el día de la pedida de mano de alguien de la casa, pero no para toda la semana. Sí, vas a tener que estar haciendo esfuerzos constantes para tratar de llegar a ese micromercado. Exactamente. En cambio, si tú tienes un producto que me van a estar comprando y recomprando, pues entonces también todo este tipo de cosas me fijo mucho. Pero lo que más, eso por un lado, y la segunda cosa que más me fijo es en el emprendedor o la emprendedora. ¿Qué ves? Me fijo, muchas cosas. Uno, me gusta, me trato de darme cuenta si está abierto a recibir retro, porque hay algunos que los ves
que por ejemplo, a veces... ¿Cómo aceptan la retro? Que no la aceptan para nada y que se defienden y se pelean, no les parece. Y dices, oye, así que casi. Así no nos vamos a llevar bien. Inversionistas, en un momento volvemos con el episodio. En el mundo empresarial tan competido como en el que vivimos, es importante tener y conocer herramientas que te diferencien de los demás. Esto si quieres seguir creciendo profesionalmente o inclusive irte a una de las industrias en donde mejor están pagando. Te estoy hablando de la industria de la tecnología. ¿Cuál es el problema? Que para entrar a esta industria necesitas saber programar y necesitas tener habilidades en tecnología. Y si no las adquiriste en algún lado, no te preocupes. Triple Ten es uno de los bootcamps para aprender de tecnología más reconocidos en Estados Unidos. Y actualmente tienen 4 cursos para Latinoamérica: Data Analyst, Data Scientist, desarrollador web y QA Engineer. Si uno de tus objetivos profesionales es entrar a la industria de la tecnología, pero no contabas con las herramientas necesarias, esto se acabó. Con Triple Ten empieza a aprender sobre estos temas. Si utilizas el código MAURICE40, te van a dar 40% de descuento en cualquiera de estos programas. ¿Qué estás esperando? Empieza tu carrera tecnológica con Triple Ten. Ahora sí, volvemos con Dimes y Billetes. Antes de entrar al tema de los emprendedores, ¿de qué te fijas de los emprendedores? Me gustaría preguntarte algo que mucha gente, al estar viendo el programa, yo creo que es de las cosas que genera más discusión, que es ¿cómo decides tú? Digo, ahorita dijiste que sucede en cuestión de segundos, no tienes ni calculadora ni nada. ¿Cómo haces una oferta? Mucha gente se queja y veces, oye, está clavando el colmillo, oye, espérate, el pobre emprendedor va empezando, ya le quiere... ¿Cómo decides en esa rapidez en la que tienes que tomar una decisión? ¿Cómo defines el porcentaje y la evaluación? Sí, lo defino en función de obviamente, de las ventas, del costo, las utilidades, lo que veo que tiene de proyección. Y obviamente, si es una empresa tecnológica, su proyección es la misma que si es una empresa de servicio o de un producto. Ajá. Todas las empresas como la mía de pastelerías, pues crecemos mucho más lento que lo que puede crecer. Entonces, las evaluaciones son diferentes dependiendo de él. Claro. Entonces, lo que yo hago es un cálculo así rápido, con una lógica de, a ver, esto venden, esto pueden vender y esto les queda. Y entonces digo, a ver si... porque ¿sabes qué nos pasa más común? Estoy de acuerdo que los tiburones tendemos también, por supuesto, muchas veces a encajar el colmillo y es parte de nuestro trabajo. Pero yo creo que nos pasa más emprendedores que vienen con unas valuaciones altísimas. No sabes cuántas veces me ha pesado no invertir por la evaluación tan alta que te gusta la idea, te gusta el equipo y todo, pero dices, ¿qué es esto? ¿De dónde sacaste esos números? Pero hay veces que los 5 nos quedamos así como, yo hasta atrás, yo digo, hijo, Dios mío. Y yo les preguntamos, ¿de dónde sacaste esta evaluación? ¿Te refieres eso en pesos o en dólares? Ajá, has vendido $1,000,000 de pesos. ¿De dónde sacaste que tu empresa vale 50? Y muchísimas veces nos contestan. Y creo que, y qué bueno que lo platicamos aquí para que sirva para la gente que se va a presentar, porque muchas veces nos dicen es que saqué una proyección de mis ventas a 5 años o de mis futuras colaboraciones, etcétera, etcétera. Y entonces pareciera como que la evaluación la hacen más a futuro que a sus realidades. Y nosotros, los inversionistas afuera del tanque, como dentro del tanque, nos fijamos en tu realidad, ¿no? Yo no te voy a... Te invierto con la emoción y con la ilusión de tu futuro. Pero ¿cómo juegas con esas dos ideas? O sea, porque por ejemplo, pues las valuaciones en bolsa, pues la mayoría de las empresas la evaluación sí toma algo y el mercado toma algo de referencia de la proyección a futuro. Sí, ¿Cómo pero cuando tiene ya muchos años trabajando. Muchos años. Ya, o sea, acá en pre-seed, por ejemplo. Exactamente. Entonces, es muy diferente cuando tienes varios años y dices, voy así, obviamente te creo que vas a llegar acá. No tengo la menor duda. Y ahí sí le entro y digo, le entro contigo encantada. Y sé que además si yo te ayudo o si entramos 2 tiburones, te vamos a llevar a que lo lleves más rápido. Pero muchas veces son empresas que tienen 1 año, 2 años operando. ¿Qué dices? ¿De dónde sacas esos? Ajá. Entonces, de verdad, muchísimas veces nos ha pasado, pero ¿de dónde sacas esos números? Y siempre el 90% de las respuestas son porque me fui a proyecciones futuras y nosotros, a ver, yo te estoy invirtiendo aquí, aunque por supuesto estoy invirtiendo para tu futuro. Y entonces eso hace que muchas veces, de verdad, tristemente, porque a veces es tan alta la valoración y tanto lo que piden que no podemos llegar a un acuerdo, porque para llegar a que yo esté contenta con la evaluación, me tendrías que dar el 90% de tu share, ¿no? Entonces, no funciona. Y obviamente, además, yo no estoy de acuerdo en que nosotros los tiburones llevemos un porcentaje muy alto, salvo que lleguemos a un acuerdo en el cual en futuro, si llegamos a ciertas metas, yo te regreso, te vendo o te regreso
las acciones, la mitad o algo para que yo me quede con menos, porque si no ahorcamos a los emprendedores, si dan demasiado de sus acciones, después no pueden volver a levantar. Claro. No pueden, yo creo que no, yo creo que tiene que tener la mayoría siempre el emprendedor, ¿no? Exacto, porque muchas veces no se dan cuenta de eso, de que una evaluación muy alta luego te ahorca para futuros levantamientos. O sea, totalmente. o un cap table demasiado pulverizado. Después ya ni siquiera te da campo a ti para después hacer otros levantamientos. Y también ahorita me estoy acordando que otras veces que nos argumentan es que ya fueron a levantar capital semilla o ya fueron con un fondo de inversión y entonces hicieron este tipo de evaluaciones muy altas o casi igual de altas, normalmente un poquito menos de lo que nos presentan a nosotros y les pareció interesante a los inversionistas. Y les decimos, ¿pero te invirtieron? No. Pero ya por el puro hecho de que les dijeron, pues podría, y ellos dicen, entonces esto vale mi empresa. Ya. Si el que se dedique, entonces le digo, no, es que mientras, o sea, money, o sea, tienes que estar donde está tu palabra, ¿no? Si lo ponen la lana, entonces es cierto. Si no, fue nada más que no te quisieron agüitar demasiado y te ningunearon, ¿no? Entonces, eso hace que muchas veces nos cueste trabajo llegar a una negociación. Y créeme que y lo van a ver en esta temporada, hubo varios proyectos increíbles que no llegamos a invertirle por lo altísima y disparatada de su evaluación. Y no se bajaban. No. Y además llegó un punto, o sea, la cantidad que ellos nos piden, nosotros no podemos modificar. O sea, el dinero que ellos piden. El monto, o sea, lo único que cambias pues es la evaluación. El porcentaje, exactamente. Pero tú sabes, el monto es tan alto y la evaluación está tan discordante que yo para llegar a un acuerdo contigo me tienes que dar, como te decía, el 80 o el 90% de tus acciones, pues no vienen acá. Y Marisa, ¿sabes? Otro punto que creo yo que es bien importante que los emprendedores entiendan en esta parte de la evaluación es que hay dos factores clave que entran en la jugada al momento de hacer pues tanto las proyecciones financieras como la negociación con el inversionista. Número uno es el riesgo, ¿verdad? Que al final de cuentas todos los modelos de discounted cash flows y todo para tratar de evaluar una empresa, especialmente cuando ya tienen más historial de ventas, es el riesgo que yo me estoy metiendo por invertir en tu negocio. Y ahí es donde el famoso WACC hace ahí el reloj, ¿no? Que luego ya modelos muy complejos le meten hasta el riesgo país y riesgo industria. Oye, ¿cuál es el riesgo que yo tengo, especialmente para inversionistas internacionales? ¿Cuál es el riesgo de yo meter $1 en México contra el meter $1 en Estados Unidos? Pues son mercados muy diferentes, con regulaciones diferentes. Pero ese es el factor número uno, que es como el riesgo al que el inversionista está entrando. Obviamente un pre-seed, estás vendiendo tu negocio muy barato por el riesgo al que el inversionista está entrando. Y número dos, lo mencionaste tú muy bien, los supuestos. Toda proyección financiera está hecha por supuestos. Y al todo cabe en una página de Excel, ¿no? Y todos son millonarios en una página de Excel. Entonces, los supuestos es yo cómo veo el futuro y mis supuestos de por qué creo, cómo fundamento que esos números van a ser reales. Entre menos historial tengas, entre menos tiendas tengas corretaje en la industria, en el mercado, pues obviamente tus supuestos van a ser más así. Vean el video en YouTube, mira, así. Una moneda al aire, ¿verdad? Entonces, sí, totalmente. Que eso se traduce a más riesgo para el inversionista y se reduce a pues, no te puedes valuar tan alto. Exacto. Y además creo que algo bien importante y que tiene mucho que ver con lo que tú siempre platicas, o sea, no es lo mismo pedir un préstamo al banco, que solamente me van a dar un dinero, o tener una inversión de un señor que no voy a ver más que cuando le muestre mi balance una vez al año y repartamos utilidades, a llamarme Smart Money. O sea, si yo me llevo Smart Money, si yo me estoy llevando a una persona que ya demostró que puede crecer un negocio, una persona que ya demostró que ha apoyado a otros emprendedores, que le gusta, que cree el talento y que tiene unas virtudes que yo no tengo o unos picaportes para abrirme puertas que yo no puedo, pues ese dinero obviamente tiene un valor diferente. Por más feo que se escuche, pero un peso de tu tía o de tu tío no vale igual que un peso de Marisa Lazo. O sea, claro, ahí está. Perdón, pero el peso de Marisa Lazo pesa más por tu track, por tu red, por tu expertise. Sí. Y eso la gente lo tiene que entender. Como tú dices, no es un peso del banco. Hasta el peso del banco vale menos. Exacto. Y fíjate que algo bien padre que me ha pasado en estos 3 años, 2 años y medio participando con varios empresarios y emprendedores trabajando, es muchísimas veces me doy cuenta que a lo largo del tiempo que trabajamos juntos, lo que más valoran, y ellos mismos nos lo dicen, es nuestros consejos o que les abramos las puertas de nuestra empresa y que vean cómo hicimos alguna cosa o que los sentemos a platicar con alguien que conocíamos que ellos no les podían tener acceso.
Y es más, hay hasta un caso de unos chavos que invertimos Arturo, Alejandra y yo hace 3 años. Y todavía es fecha, o sea, tienen ya todo listo, todo el due diligence está puesto. Y los hemos estado mentoreando los 3. Y nos dicen, no, todavía no queremos su dinero porque ahorita con sus consejos tenemos más, con todo lo que nos ha dicho y queremos estar como más fuertes y más establecidos para pedírselo. Y me encanta porque es como, todavía no me siento tan seguro de que no le vaya a arriesgar tu dinero. Y es parte, yo obviamente, como tú lo acabas de mencionar, si yo lo meto el dinero, sé que me estoy arriesgando y es parte del... Y hay gente tan honesta en esto que como ellos que nos dicen, no, todavía no lo den, pero lo que me han dado en consejos, en ideas. Eso. Y a veces es muy padre porque me recuerdo una llamada en la que Arturo, él quería que hicieran una cosa y yo decía que no. Yo decía, no, la otra. Y entonces los chavos así, que no están tan chavitos, de tener como 40 años, son 2 hermanos y la pareja de uno de ellos, nos escuchamos, estábamos en un Zoom y nos escuchaban y era así como de, ya, porque eso está muy padre también, ¿eh? Cuando aceptas a un shark en tu empresa, cuando aceptas su inversión, tienes que abrirte a sus ideas y a sus consejos, porque si no, a veces de nada sirve de nada. Y, entonces, y ponerlos en práctica, porque muchos nos dicen sí, pero de boca para afuera. Y esos son unos emprendedores que todo lo que les hemos les hemos ido diciendo, lo apuntan en una libreta y la siguiente llamada nos dicen cómo van en eso que les dijimos. Impresionante. ¿Eh? Y son los mejores. Todo ese tipo de emprendedores son los mejores. Y entonces aquí los veías a los 2 que decían, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Arturo o a Marisa? Entonces en la llamada yo le explicaba a Arturo y lo comencé. Arturo, ¿qué tienes que ver? Que yo creo que no sé qué. Y Arturo me dice, sí, Marisa, pero es que tú no conoces esta parte de la ciudad y no sé qué, y no es tan fácil. Estábamos hablando sobre puntos de venta. Ya. Yo quería que abriera más y Arturo no. Y entonces, bueno, al final estuvo chistoso porque parecía como que era un debate entre Arturo y yo. Llegamos a un acuerdo y ellos lo entendieron perfecto, les pareció muy bien y eso hicieron. Yeah. Pero entonces, ese tipo de dinámicas, ese tipo de relaciones es lo que te enriquece cuando estás emprendiendo, ¿no? Claro. Oye, ¿cada cuándo se juntan? Dependiendo, ¿eh? Por ejemplo, al principio a mí, en cuanto cierro los tratos, me gusta en los próximos 15 días al menos, o 20 días, tener una llamada por Zoom normalmente porque la mayoría son de fuera de mi ciudad y conocernos. Y ay, qué emoción, hoy estoy súper orgullosa que con cualquier cosa. ¿Tienes alguna pregunta? Y a veces desde la primera llamada, a mí no me importa si obviamente empezamos el due diligence, pero dependiendo del tipo de empresa y cómo estén, puede tomar 1, 2, 3 meses, tener todo el papeleo o hasta más para constituir y para llegar a una firma, ¿no? Y en la entrega del dinero. Pero yo encantada los voy mentoreando desde antes y les voy platicando y les voy dando ideas o lo que se necesite. Y entonces, me gusta tener esa llamada. Me gusta, si lo hice con otros tiburones, hago así como mucho hincapié. A mí en lo personal, Marisa, me gusta que estemos todos, porque normalmente cada uno de nosotros tenemos a alguien dentro de nuestras empresas que nos ayuda en el due diligence, alguien que nos ayuda a hacer todo esto, ¿no? Y a darle seguimiento. Que eso es algo que la gente tiene que entender. Sí. Que lo que pasa en Shark Tank es una cosa, pero después viene un proceso de, a ver, todo lo que dijiste es la verdad. Sí, exacto. Y por eso muchas veces, corrígeme si me equivoco, muchos de los acuerdos a palabra que se hacen no se terminan ejecutando por ya cuando le rascas ahí dices, no era. Y es bien importante que uno que lo tocas, porque creo que es bien importante que los emprendedores y las emprendedoras sepan que su palabra dentro del escenario y en fuera, en la vida, yo soy de una persona que creo todavía en la palabra de las personas. Si yo te digo algo, Morris, no importa, no tengo que firmar. Yo lo voy a cumplir porque te di mi palabra, ¿no? Entonces, igual en el escenario, creo que es bien importante. Es mejor decir la realidad, aunque mis números no sean tan maravillosos. Es mejor que tú sepas mi verdad y inviertas con la realidad de mi empresa a que yo te los maquillo un poquito y luego ya que te sientas me digas, oye, pero tú me dijiste que ya vendían 5 millones al año y yo estoy viendo que no. O me dijiste que ya estaban en todos los puntos de venta de Walmart y es una carta de intención, pero no han empezado a venderles, ¿no? Entonces es mejor en los negocios y en la vida real. Creo que lo mejor es siempre hablar con la verdad. Marisa, ahorita estábamos hablando de la parte financiera que tú revisas dentro de los negocios y luego platicabas que también te fijas mucho en el equipo, en el emprendedor. ¿Qué te fijas? Ah, sí, ya no terminamos en esa parte. Ya regresamos. Ya regresamos al emprendedor. Sí, yo en particular, muchas de mis preguntas, si se fijan, son muy puestas al emprendedor. Me gusta como conocerlo un poquito en los pocos minutos que lo tengo frente a mí. Pero entonces me gusta ver si es abierto a ideas diferentes. ¿Qué tan enamorado o enamorada está de su producto? Porque a veces estar demasiado enamorado de tu producto te impide escuchar otras opiniones, te impide escuchar al cliente. Y a lo mejor tu producto lo vendes en de al litro y todo el mundo quiere envases de 250. Y dices, no, es que es de litro porque tienes que comprarme así o de fresa y la gente quiere de chabacano, ¿no? Entonces,
creo que también me fijo en eso, que no se vean demasiado tercos. Y me gusta ver qué tipo de liderazgo manejan. Yo creo que, en mi opinión, muchos emprendimientos fracasan por el líder, no por la idea, sino por el tipo de liderazgo. Y cuando siento que es un líder con un ego muy grande, un líder que solo sus chicharrones truenan, solo su palabra vale, que no sabe hacer tanto equipo, que está cerrado a la retroalimentación, que lo ves que a mí me encanta cuando me doy cuenta que nos hablan mucho del equipo o que vienen con alguien más y que son ese tipo de líderes que les gusta que brillen todos los demás y que se reconocen que esto lo han hecho en equipo, ¿no? Eso me hace, blues verde. Eso es súper bueno, ¿no? Porque hay algunos tipos de líderes que no, aquí nada más soy la cabeza yo soy el que brilla y todos los demás abajitos, apachurraditos. Entonces, ese tipo de cosas no me gusta. ¿Cuál es el error más común que ves en los emprendedores y en las emprendedoras mexicanos? Que no traen muy bien entendido su parte financiera. Ay, papá. ¿Cómo que no tienen bien entendido los números? Oye, no han abierto ni un Excel. De plano. De plano. O saben lo básico, pero ya cuando te vas con preguntas un poquito más específicas, no te las traen, no te las saben. Los ves que no. ¿Qué? Y yo creo que y a veces nos dicen la justificación de es que yo soy el creativo o yo soy mi financiero. No. Si eres el líder de la empresa y estás presentando frente a nosotros, tienes que conocerte a profundidad perfectamente bien todos tus números y todo tu historial. Porque de repente dices, es que este año sí lo tengo, pero el año pasado pues no me acuerdo yo. ¿Cómo no me vas a decir tus ventas del año pasado? No hay manera. O de hace 2 años, no hay manera. ¿Tú crees que si supieran más sobre finanzas podrían levantar más capital? Absolutamente. Dentro del ecosistema de inversionistas con el que te has envuelto, ¿te descartan rápidamente si no tienen los números bien cuadrados? Mira, en Shark Tank sí. Y estoy pensando, pues también acá. Sí, yo estoy en varios grupos de inversionistas semillas o ya no tan semillas de inversionistas. Unos en tecnología, otro que acaba de entrar muy padre de alimentos y solo exclusivamente para invertir en alimentos y bebidas. Y los 20 empresarios que estamos ahí somos 20 empresarios de alimentos y bebidas. Y entonces escogemos el emprendimiento y les damos mentoría porque todos somos expertos en eso, ¿no? Entonces dependiendo. Y sí creo que es que buena pregunta. Yo creo que sí. Ahora, a veces acá tienes más tiempo y a veces están sentados junto a su financiero o la gente que maneja bien los números y entonces se respaldan y lo hacen así. Entonces ahí, como que acá en Shark Tank lo que pasa es que normalmente es una persona o 2 a lo mucho. Y entonces a lo mejor no es la persona que más le sabe, pero yo creo que es que además, ¿sabes qué, Mauricio? Es que si tú como líder de un emprendimiento no conoces muy bien no nada más es tus números por conocer el balance, no, eso no es importante, sino la producción, o sea, cuánto te cuesta ponerle a la persona tu servicio en su puerta o tu producto en su puerta. Real, con toda la cadena que implica. Si no eres una persona que te interesa eso y no estás buscando cómo lo puedo hacer más eficiente, cómo puedo llegar más rápido, cómo puedo ahorrar en esta parte, sin bajar la calidad, ¿no? Sin disminuir el servicio ni la experiencia, sino todo lo contrario. Pero creo que parte importante de un emprendedor es estar buscando la manera en cómo hacerlo mejor y más eficiente y todo termina en los números. Me gusta decirlo como las finanzas son la sangre de los números. O sea, si no, pues eres un soñador, ¿verdad? Que tienes buenas ideas, que a ver, se necesitan los soñadores, pero como tú dices, si en verdad te apasiona, si en verdad buscas, si en verdad tu producto o servicio lo quieres llevar, o sea, sueñas con revolucionar el mundo, te tienen que interesar los números porque cómo vas a crecer. También hay una frase que me gusta mucho, que las decisiones más importantes dentro de los negocios son decisiones financieras o por lo menos tienen un fundamento financiero. Entonces, si no sabes qué hay detrás de cada decisión, el dato financiero, el fundamento financiero detrás de cada decisión, te das cuenta que tirando dardos en un cuarto oscuro a ver si jala, a ver si no, o no sé si me conviene comprar una máquina o abrir una nueva sucursal o sacar uno. Absolutamente. Me toca mucho dar en diferentes foros de levantamiento de capital. Me toca capacitar a la gente en la parte de finanzas y los emprendedores pasan por diferentes procesos. Oye, cómo hacer un buen pitching, que también es algo fundamental. Me imagino que que has visto cosas muy buenas y también cosas no tan buenas, pero en la parte financiera, sí me ha tocado gente que hasta se la pasa, ¿verdad? Dice, no, la parte de los números, qué flojera, ¿por qué vamos a abrir el Excel? Y yo digo, chinga, ¿cómo
¿Cómo te explico? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Me da gusto que te haya tocado verlo mucho en la práctica. Y fíjate que aprovecho esto porque algo que me gusta mucho de lo que tú promueves y creo que muchas veces las mujeres, sobre todo, le sacamos la vuelta o creemos que no vamos a ser buenas en la parte financiera o porque no nos fue bien en la materia de matemáticas o porque alguien nos dijo que no, o no era lo nuestro. Y les tenemos como miedo a las finanzas, a los números, por alguna experiencia anterior o por alguna idea preconcebida, ¿no? Y creo que es fundamental que todos, hombres y mujeres, nos metamos a estos temas, ¿no? Y créeme, por ejemplo, yo en la empresa se ha hecho mucho más compleja y hay muchas cosas que yo desconocía y que sigo desconociendo y cosas financieras que no es mi fuerte. Y estoy en clases y digo, a ver, no, tengo uno de mis asesores financieros, que uno de ellos es así un súper crack y nerd. Dije, por favor, ¿me puedes dar clases a mí y a mis hijas de esos términos, de estas cosas que no estamos terminando de entender? Porque mis decisiones, para que sean correctas, tengo que tener un panorama súper claro de los números de mi empresa. Híjole, y eso que acaba de decir Marisa, lo vamos a hacer clip. Claro que sí. Oye, no, sí, qué fregón, porque sí tienes que tener el contexto. Y fíjate que con lo que mencionas, a mí me ha tocado ver, ahí te va, que más emprendedores hombres están más dispuestos a delegar esta parte financiera. O sea, que lo típico, el contador, no, el de los números es él, yo soy el comercial y muchas cosas así. Pero me ha tocado ver que las mujeres son bravísimas. O sea, que independientemente si es la mujer que está diseñando los vestidos, ¿verdad? Por decirte algo, o con los productos de maquillaje. O sea, me ha tocado ver muchas mujeres muy curiosas y eso me encanta porque dentro de un negocio ahí, más si les apasiona lo que hacen, se meten y no, y a ver, y cuánto queda y de dónde sacas ese número y espérate, pero entonces, o sea, si pido esto prestado, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me queda? Y si voy a tener para pagar, oye, ¿qué otras formas hay? Me ha tocado ver, o sea, creo que eso está cambiando. Me da muchísimo gusto escuchar esto. Sí, me encanta o sea, escucharlo. Qué bien. El 60% esto es un dato que tengo en Instagram. El 60% de la gente que me sigue en Instagram son mujeres y son bravísimas, bravísimas. Y eso es algo, sinceramente, que me gusta mucho. Qué increíble. Sí, algo bien interesante. Oye, Marisa, para ir cerrando el episodio, que ha estado súper bueno el cotorreo, vámonos ahora a la parte de los inversionistas rápidamente. ¿Cómo es al principio estábamos hablando que el ecosistema se compone de varios, pues obviamente jugadores, desde el emprendedor, la parte gubernamental, que casi no hemos hablado de eso, pero también pues obviamente de los proveedores dentro del sistema, que son fondos, inversionistas ángeles, etcétera. Y una gran crítica del emprendedor es: no existe una cultura de un inversionista, y utilizan la palabra profesional. Es decir, sí, en México hay un chorro de gente con lana. Sí hay. Pero de a que tengan lana y que quieran invertir en negocios, a que sepan cómo invertir en negocios. Porque ¿Y en dónde? ¿Y en cuáles? Exacto, porque ahí entra también una responsabilidad de decir, oye, ¿cómo yo soy un buen socio? ¿Cómo soy un buen inversionista? ¿Cómo lo hago para que mi peso valga tantito? Y aunque no tanto como el de Marisa, pero que valga un poquito como es. ¿Cómo has visto el ecosistema de inversionistas en nuestro país? Sí, mira, me encanta esa pregunta porque te la voy a contestar como en varias vertientes. Una, creo que ha crecido muchísimo. Muchísimo. Es más, yo creo que hoy en día difícilmente te encuentras un empresario o empresaria que no alguien o alguna persona que tenga recursos guardados, ahorrados, lo que sea, que no esté invirtiendo en algo de inversión. Yo sí creo, Y te quiero felicitar a ti y a toda la gente de Shark Tank, porque yo sinceramente creo que mucho de eso se debe a que han puesto en la conversación el tema de venture capital, del capital de riesgo. Sí, coincido. Tú lo dijiste ahorita, hace 10 años, ¿verdad? Sí, los emprendedores decían, ¿y cómo hago el siguiente Facebook y todo eso? Pero una cultura de ángeles inversionistas y de inversionistas en capital de riesgo no se me hacía que hubiera tanto. Tienes toda la razón, me gusta. Y ahora los ven y dicen, sí, después, porque yo también quiero. Claro. Y tienes toda la razón y me encanta escucharlo. Y entonces creo que hoy en día no encuentras a ninguno que lo haga. Yo estoy en diferentes fondos y en uno tengo el primero, a lo mejor entré hace 8 o 9 años, tal vez unos 9 años.
y que es solo para empresas de tecnología. Y lo que me gustó de ese fondo y lo que me ha gustado de los otros que he entrado y así he seleccionado dónde, o sea, no lo he hecho yo sola por fuera, es que hay un profesional manejando el fondo. Okay. Entonces, por ejemplo, en este primero que te cuento, somos 20 empresarios. Ninguno, todos tenemos nuestra empresa y trabajamos y ninguno se dedica 100% a esto, pero pagamos el sueldo de un líder que es una persona especialista en esto. Eso, cuando me haces la pregunta de cuando me haces el comentario de la queja de muchos emprendedores que no era tan profesional la manera en cómo invertían. Ajá. Y entonces ahí lo padre es que tienes esta persona profesional que investiga, que hace toda la corrida, que revisa. Es un club de ángeles inversionistas. Exacto. Eso es la diferencia de un club. Entonces, y esa es la maravilla de un club. Y vale toda la pena el pagar ese sueldo y el hacerlo entre todos. Y además, ese tipo de clubs, pues la riqueza es que como somos 20, por ejemplo, pues cada uno tiene cualidades y conocimientos diferentes. Entonces, una red padrísima. Entonces, eso me parece fundamental. Y algo que creo que todavía nos deja un poco atrás en México, porque también he escuchado mucha gente que dice, bueno, sí hay inversionistas y sí hay más clubs de ángeles, pero es menor que en Estados Unidos. Y yo creo que una de las grandes diferencias que me pareció muy interesante, se lo escuché al fundador, no recuerdo su nombre, pero fundador de Netflix, que me tocó una vez que fue a Guadalajara. En Guadalajara tenemos una comunidad fuertísima de emprendimiento y de tecnología. Fuertísima. Lo están haciendo muy bien. Entonces esto fue hace más de 5 años que me tocó escucharlo. O más o menos como 5. ¿Cómo? A Reed Hastings. Sí, Reed Hastings. Gracias. Y él dijo que la conferencia se la escuché yo después de haber visitado los diferentes hubs, de haber visitado muchos espacios donde se dedicaban a tecnología, emprendimiento, etcétera, etcétera. Y dijo, la gran diferencia con Silicon Valley que veo aquí, usted dijo, Guadalajara tiene talento y todos los mexicanos tienen, ¿no? Tiene todo, o sea, el ecosistema lo tiene y van muy bien. Y me regreso sorprendido de lo que he visto. Yeah. La única diferencia que le veo es que en Silicon Valley habemos muchos millonarios que hicimos nuestro dinero en 3 años, en 4 años, en 2 años, con una app, y entonces el dinero nos llegó de una manera, podemos decir, entre comillas, rápida y fácil. Uh-huh. Y aquí a todos los que me ha tocado conocer son empresarios o son personas que este dinero que tienen para invertir les tomó años hacerlo. Les tomó años construirlo. Mira. Y se me hizo súper interesante. Y entonces ellos no están dispuestos a poner los millones de pesos o de dólares con este riesgo porque les tomó mucho tiempo. Y en cambio nosotros, pues dices, easy comes, easy goes. Voy a hacer luego otra cosa y fácil me puede llegar. Me pareció tan interesante su observación. Sí. Porque es un mindset y es una historia de cómo te llegó el dinero. Y tú te la piensas más cuando lo vas a invertir. Y es una crítica muy similar a la que se le hace, por ejemplo, a los inversionistas en Monterrey. Que dicen, es que el perfil de los inversionistas en Monterrey nada más lo quieren meter a real estate, porque pues es seguro, mételo en tierra y en unos años va a estar muy bien, pero no le quieren entrar a capital de riesgo y cuando le quieren entrar, quieren demasiadas garantías. A ver, así no funciona. No. Pues es riesgo. Sí. Sí, oye, muy interesante. Sí, que el fondo de la riqueza va. O sea, exacto, ¿de dónde viene? Entonces la conclusión es de dónde viene tu riqueza. Mira. Hace que tus decisiones para invertir sean diferentes, ¿no? Se me hizo, ¿verdad? Se me hizo muy interesante, muy interesante. Y algo que no tiene mucho que ver con lo que estamos platicando en este momento, pero sí con lo que venimos platicando de esto que hablabas tú del ecosistema de emprendimiento y de inversionistas. Algo que es triste y que aprovecho que tengo el micrófono para decirlo y como sé que a ti te encantan las estadísticas es que lo que sí se ha visto es que se les invierte, o sea, lo que los inversionistas invierten en empresas que mujeres crearon, que nosotros las mujeres fuimos las inventoras o las emprendedoras, es bajísimo comparado con lo que se invierte en hombres. Y creo que no se le invierte tanto a mujeres. No. En capital de riesgo. Sí. No se le invierte tanto a mujeres. Es bien triste. ¿Y es porque no hay tantos proyectos mujeres o porque...? No. No porque no era contemplando, sino era más bien el porcentaje que recibían y es bajísimo. Sí hay menos emprendimientos, pero no tantos menos. De verdad, no tantos menos como para el porcentaje. Sí. Ayer Carla Berman decía 2%. Yo recuerdo que hace 3 años yo también traía ese dato y creo que era algo menor a los 5%. De todo el capital. Madre mía. Sí. Hace poco entré aquí en México con una mujer
Ana Raptis, que me encantó, que hizo un fondo. Ana Raptis, también tenemos episodio con ella. Ok, pues ella hizo un fondo justo para invertir solamente en empresas lideradas por mujeres. Y entonces, por supuesto, dije, tengo que tener dinero ahí adentro porque me encanta. Entonces volvemos a lo mismo, Morris. Se necesitan ese tipo de estrategias. No necesitas hacer un fondo que solo invierta en proyectos de hombres. No, pero sí necesitas un fondo que solo invierta en proyectos de mujeres. Volvemos a lo mismo de las empresas. Sí necesitamos hacer ciertos movimientos para mejorar un poco las y le dejo a la gente también de tarea, si quieren investigar un poco más, también está bien interesante el caso de los países con primeros ministros mujeres y las políticas. ¿Has investigado algo de eso? Está súper interesante. Creo que Nueva Zelanda es uno. Si mal no me equivoco, creo que Finlandia es otro país. Y evalúas el tipo de política pública que están impulsando en estos países y te das cuenta, órale, o sea, sí, pues mucho más enfocada a la sustentabilidad, a la proyección de largo plazo, muchas cualidades que la mujer sinceramente tiene y que la forma en que lo imprimen los países es diferente. Funciona mucho. Está bien interesante para que la gente lo analice. Claro, yo lo había analizado, pero en cuanto a la pandemia. Leí un artículo, un par de artículos que me pareció en la pandemia. Que me pareció muy interesante, porque es algo que platicábamos también con Jessica, de cómo las mujeres tenemos otra manera de ser, diferente de ser líderes. Y no es que sea mejor o peor que los hombres, sino simplemente por eso se complementa. Y a veces tenemos una visión, como dices tú, o más a largo plazo, o más inclusiva, o más empática, como que observamos con más atención y nuestro liderazgo, siendo así como las presidentas de los países, es diferente. Es diferente. Te voy a hacer 2 preguntas matonas para cerrar el episodio. Va. Número 1. Dentro del ecosistema de emprendimiento se compone por diferentes elementos que platicábamos ahorita. Y uno de ellos es el gubernamental y no hemos hablado de él. Duda. En tu perspectiva, procesos burocráticos del SAT, lo que tardas en dar de alta una empresa, el martirio para tributar y todo lo que involucra el día a día de crear y operar una empresa en su interacción con las autoridades, ¿es algo que frena el ecosistema o lo impulsa? Mira, yo creo que es una realidad. Yo te voy a decir, es que le puedes dar como la lectura de es que frena y no es posible que en México sea así. Y yo mi manera de ver las cosas es como sí. Esta es mi realidad. Este es el país en el que me tocó estar. Y si eso es lo que yo tengo que hacer con el SAT, y si dar de alta en el Seguro Social me toma esto de tiempo, y si ir al CIAPA me toma tal y tal cosa, obviamente si nos comparamos con otros países, hay un montón de desventajas que tenemos, nomás con el puro precio de la luz. O sea, de ahí partiendo, ¿no? Y muchas otras cosas en las cuales en muchos otros países pareciera como que te ayudan y te promueven el ecosistema. Y aquí tal vez no. Hay por ejemplo, el presidente municipal de Zapopan, Franje, y junto con el presidente municipal Pablo Lemos de Guadalajara, hicieron hace poco me tocó ir a la presentación de un programa para reducir, si antes te tomaba creo que 35 días o 40 días que te dieran el permiso municipal para operar tu local, lo redujeron a 10 días. Una cosa impresionante. Y me encantó porque te daban el beneficio de la duda. Entonces te decían, a ver, tú vienes a solicitar. Yo te la voy a dar con el beneficio de la duda de que yo te creo que me trajiste todos tus papeles. Empieza a operar. Empieza a operar porque ellos se dieron cuenta que pasa. Mucha gente cuando abre un local le termina todos sus ahorros que tenía. Y entonces, si no lo dejas operar, si lo dejas 40 días, la ahorcas o lo matas. O lo dejas arrancar ya muy abajo. Entonces dicen, mira, nosotros te damos el beneficio de la duda, revisamos todo. Si algo está mal, vamos, te cerramos y luego hasta que nos traigan los papeles. Pero la gran mayoría los traen bien. Me encantó. Oye, entonces creo que ese tipo de políticas se empieza a ver en nuestro país. Pero la otra tiene mucho que ver con cómo vemos las cosas en la vida y cómo vemos como emprendedor, como empresario, como mexicano, ¿no? Yo soy más de la idea. Yo no tiendo a quejarme tanto porque hay muchas cosas que no vamos a cambiar. Entonces, en vez de comparar y decir, es que sabías tú que en Alemania, si quieres abrir un negocio en 3 días, si te mandan a tu oficina la gente y ahí... Ay, qué padre. Sí, es primer mundo. Wow. Sí, no lo dudo. Aquí en México no es así. Pero yo más bien soy tengo que decir que sí a lo que siga. Y creo que una de las cosas que volteando atrás, son 30 años ya de que vendí mi primer pastel, volteando atrás digo, a ver, ¿qué hizo la diferencia? ¿Por qué
yo que empecé a vender pasteles en mi casa como muchísima gente o en mi cochera, como muchísimas mujeres lo han hecho, porque pude crear una empresa como la que tengo hoy en día. Porque siempre dije que sí a lo que se me viniera enfrente. Y no me importó si hubo veces que tenía que regresar 5 veces a Hacienda porque me había equivocado en el sellito, en la foto, me faltaba el papel y no sé qué. Entonces, mi actitud más es de no me importa. No me importa si me pides 30 cosas. Yo te las voy a dar, pero yo voy a abrir. No me importa lo que implique, nada me va a frenar. Entonces, creo que nuestra mentalidad, más que estar pensando chin y quejarnos si es que este país, esto es lo que tenemos. Esta es la realidad. Y además tenemos alrededor muchísimas personas que la han hecho. Entonces debe de poder. Tampoco me vengas a contar porque excusas siempre va a haber, ¿no? Entonces yo tiendo, aunque si a tu pregunta lo podría ver como un freno, pero más te lo vería como así son las cosas, Maurice, y no van a cambiar. Más que en ciertas cosas, chambeale, muévele, no hay de otra. Nadie te la va a dar fácil, nadie te la va a dar comidita y picadita, partidita en la boca, ¿no? Claro. No, excelente respuesta. Digo, especialmente lo pregunto esto para la gente que llega a esas posiciones, especialmente en la parte pública. Creo que, ha ido cambiando y creo que seguirá cambiando más conforme vaya pasando el tiempo. También el tema del emprendimiento como una prioridad, pues es reciente comparado con otras cosas allá afuera. Y creo que vamos por buen camino, pero es importante que la gente que sabe del tema apoye a crear estos nuevos procesos porque hay mucha gente que se queda y el embudo se va haciendo chico, aunque pues sí, yo soy de la idea en que tienes que de alguna forma, aunque estemos jugando en ultra hard en México, lo tienes que hacer. Claro, pero tienes razón que sí, que lo ideal sería que personas como estos 2 presidentes municipales busquen cómo hacer la tramitología. Sí. Obviamente, el cómo sí. Eso definitivo. Exacto. Y ayuda mucho el que te salgas de la operación del día a día y digas, déjame ver cómo se las puedo poner un poquito más fácil, ¿verdad? Claro. Un poquito más sencillas. Un poco más sencillo. Eso sí ayudaría, pero la realidad es que vamos lento y seguramente seguirá así. Y solo te quiero agregar una cosa que me parece bien importante y más tú con el tipo de seguidores que tienes y la gente que te escucha, es bien importante entender que en México se puede hacer negocio a pesar de toda la terminología sin hacer trampas, sin mordida. Porque a veces me dicen, no, es que el que no hace tranza no avanza. No es cierto. O sea, aunque sea como que a mí me gusta mucho hacer la cultura de la legalidad. Exactamente. Se puede perfectamente y pagando el 100% del seguro social de tus colaboradores perfectamente y el 100% de las utilidades que les corresponden, puedes crear una empresa que sea exitosa y una empresa que dé utilidades y una empresa que le vaya bien. O sea, no hay que quitarnos esa mentalidad porque no somos así, ¿eh? Los mexicanos no somos tramposos, no somos corruptos. Hemos crecido y se ha formado todo un ecosistema así. Claro. Pero se puede. Y aunque te tome tiempo, y justo recuerdo de José Medina Mora que acababa de hablar hace tiempo, ratito de él, para sacar el permiso de construcción de su edificio de Compusoluciones, su negocio. Recuerdo que me contó que le tomó 2 años y 1 mes que se lo dieran. Y el en camino, permiso de construcción. Ajá, y en el camino hubo muchas personas que le decían, es que si con una mordidita no la voy a dar. Yeah. No la voy a dar. No la voy a dar. Lo voy a sacar. 2 años. Ajá, y 1 mes. Ajá, sí estaba de morirte. Pero finalmente, o sea, las cosas se pueden hacer bien, ¿no? O sea, que hay que mover. Creo que los chavos hoy, los emprendedores, tienen que pensar. La nueva mentalidad a la mesa. Claro. Sí. Que nada de que no, el que no tranza no avanza. No, sí avanzas. Y avanzas más tranquilo, más contento, más orgulloso, haciendo las cosas como deben hacerse. Claro. Oye, Maricy, la última pregunta. ¿Emprender es para todos en México? No. No es para todos. No es para todos. A ver. Yo creo que el emprendedor o la emprendedora tiene que tener ciertas características y cualidades específicas. No todo mundo tiene la capacidad de vivir con la incertidumbre tanto tiempo. Okay. No todo mundo tiene la capacidad. Tienes que tener, más bien te lo voy a poner como que tienes que tener que no lo tiene todo el mundo. Tienes que tener capacidad de resiliencia. Saber que te garantizo que te vas a equivocar, que vas a fracasar en el camino, que vas a tener retos enormes. No todo el mundo está listo para eso, ¿no? No todo el mundo tiene la paciencia de esperar. Porque un emprendimiento para darte dinero, para ser un generador de utilidades, toma tiempo. Y hay mucha gente que lo quiere rápido, ¿no? Entonces tienes la incertidumbre, la paciencia, la resiliencia. Hay un montón de características que tienes que tener, pero es el sentir que... Creo que una parte importantísima es tienes que tener una certeza, una autoestima muy fuerte y creer en ti cuando nadie cree. Claro. Porque al principio normalmente la gente es como de, ay, Reverneta, ¿vas a hacer esto?
Ay, ¿cómo vienes a pedirme dinero? Pues estás loca o estás loco, ¿no? Entonces, creen en ti cuando nadie cree. No todo mundo tiene eso. Claro. Y fíjate, hay una palabra bien interesante, una cualidad que se puede interpretar de varias maneras, que es, a ver, ¿qué opinas tú? Un emprendedor tiene que tener la humildad. Sí. Pero de repente escuchan humildad y dicen, no, espérate, pues es que tú tienes que ser un shark. ¿Por qué? Porque estás negociando con sharks. Y en México, si eres demasiado humilde, van a pasar por encima de ti. Pero si en realidad la historia de emprendedores exitosos son gente que tuvo la humildad de lo que tú dijiste, de aceptar una buena retroalimentación, la humildad de empezar desde abajo y que le valiera. De preguntar mucho. De ser curioso y de preguntar. Preguntar a los que saben. Entonces, ¿tú qué opinas de la humildad? Sí, es que está mal entendida. Está mal entendida. Exacto. Yo la veo como una virtud. Porque la humildad sería lo opuesto al ego. Y para mí el ego es el enemigo número uno que vas a tener al principio de tu emprendimiento, a la mitad y al final de tu emprendimiento. Si tienes un ego grande, no hay manera. Vas a bailar. Olvídalo. Y entonces, si no tienes humildad, no tienes ni siquiera la capacidad. Si no eres una persona humilde y una persona con un ego bajo, no vas a poder reconocer a la gente que está a tu alrededor. Claro. Y si tú quieres crear un gran equipo, si quieres llegar con una empresa lejos y por mucho tiempo, tienes que saber echarle porras a la gente que está a tu lado. Tienes que saberlos reconocer. Tienes que darles crédito a la gente que está a tu lado y no solamente tú. ¿No? Tienes que escuchar, tienes que preguntar a los que saben cómo bien dices tú. Es más, me encanta que la pongas porque no la había puesto yo y es una característica importantísima, pero lo padre que se puede desarrollar. Sí, claro. O sea, si eres consciente, a lo mejor emprendes con un ego muy grande y queriéndote Juan Camaney, y con el tiempo o los porrazos de la vida te van enseñando que no eras tan inteligente como creías o que no eras tan buen emprendedor. Y creo que son virtudes que podemos ir como regando y podemos ir creciendo dentro de nosotros, ¿no? Y creo que si estamos atentos al ego y estamos atentos a que no se nos suba, porque luego también algo que pasa es que a veces hay emprendedores que ya tuvieron éxito en un emprendimiento, lo vendieron súper bien o hicieron un cash out o lo que quieras, les fue súper bien o siguen con ese emprendimiento. Y entonces emprenden el siguiente ya mareados arriba de un ladrillo, ya sabes. Ya. No, bueno, menos escucho. Yo tengo la razón. Hijas, mano, ¿qué daño te hace? Y a ver, ¿y qué opinas tú de la humildad del inversionista? Ándale. Porque también el inversionista, güey, pues yo ya tuve éxito, yo ya tengo billete. A mí me ha ido bien. Yo ya tuve mi caso de éxito y oye, como dicen, cabeza de martillo a todo le ves el clavo. Es cierto. Y la realidad es que no. Industrias hay muchas, giros hay muchos, situaciones hay muchos, inclusive. Cierto. Si yo tuve éxito, por decirte algo, en la industria de la tecnología hace 30 años, nada que ver. No es nada que ver con la industria de la tecnología hoy. Nada que ver. Háblame de la humildad del inversionista. Que nunca se me había ocurrido reflexionar en eso ni hablarlo y se me hace un tema interesantísimo porque además te voy a decir que creo que es importante. Si es inversionista, o sea, que no olvide nunca de dónde viene y cómo empezó. Mira. Que no se nos olvide que también nos equivocamos muchas veces. Claro. Que tuvimos mucho miedo al principio, que tuvimos que preguntar mucho, porque tienes razón. Muchas veces cuando ya le hiciste, ya tienes el dinero, entonces ya te estoy viendo desde acá arriba y entonces nada más, oye, pero ¿por qué no estás consiguiendo más rápido ventas? Oye, pero ¿por qué no te mueves? Yo me movía muchísimo y rápido me decía, pero ¿por qué no le haces así? Y entonces, en vez de ayudar, estorbas y vas hundiendo al otro emprendedor solo porque lo estás criticando y juzgando. Entonces, creo que... Qué chinga tener un inversionista así. Pero muérete. Y sí hay, ¿eh? Sí, no, me imagino. Y también, y no nada más inversionistas, estoy pensando ahorita en un tema que a mí me apasiona es las empresas familiares, ¿no? A mí me tocó fundar la empresa y mis 2 hijas trabajan ya conmigo. Entonces, hoy en día somos una empresa familiar. Y he leído muchos libros, hemos ido a muchos cursos porque sé que es bien importante prepararnos para hacer una buena transición, para trabajar juntas bien, ¿no? Y mucho de los problemas que ven es esa poca humildad del fundador y cómo trata al hijo o a la hija como de, a ver, yo ya lo probé. Y a ver, tú ven y dime. ¿Qué me vas a venir a decir? Yo a tu edad ya no sé qué hacía. Sí. O eso, claro que... Entonces, hijas, mano, para muchísimos hijos, porque recuerdo que en este justo grupo de YPO que te contaba de YPO, en el que pertenezco a empresarios, se han acercado varios papás con nosotras a decirnos, ¿cómo le hacen para llevarse también tú y tus hijas y trabajar tan a gusto? Me dice, yo no pude con mi papá. O sea, fue pesadísimo. Todo el tiempo era el más duro conmigo. Todo el tiempo me regañaba. Todo el tiempo me comparaba con él. Entonces, creo que también esta humildad la necesitamos dentro de las familias empresarias, dentro de las inversiones, en todo. O sea, no porque te fue bien, sientas... No tienes la fórmula mágica, ¿va? Claro, y no te parías arriba de un ladrillo, ¿no? Y fíjate que muchas veces pasa con
con esos líderes de empresas familiares es que como le hicieron muy bien, ya no se abren a las ideas de los hijos. Claro. No o sea, aquí sí se hacen las cosas. Oye, papá, pero es que ahora no. Aquí sí se hacen. Y yo he tratado y he trabajado mucho para decir, a ver, tengo que escuchar a mis hijas. Si me acuerdo de que entraron a trabajar conmigo, me decían, ma, tu página de internet está horrible. Y yo, ay, las fotos están espantosas. No tienes Instagram, no tienes Facebook, no tienes... Me empezaron a regañar en todo y yo, tienen toda la razón. Yeah. Y a partir de ahí dije, si yo quiero que ellas se sientan a gusto y que sientan que están poniendo su huella y están consiguiendo que juntas, porque hoy en día, desde hace muchos años, la empresa la hemos crecido juntas y yo les debo muchísimo a ellas. Muchísimas ideas sensacionales han salido por ellas. Si yo me tengo que echar para atrás y decir, a ver, Marisa, que te haya ido muy bien o que la hayas sabido así o que así se hacía hace 30 años, no significa que hoy, significa. ¿Verdad? Nada. Y entonces, a ver, y hay veces que tenemos discusiones y de repente yo le digo, no, ¿qué? Tanto por unas fotos, ni muerta las pago, es muchísimo dinero. Ma, eso cuesta, no tienes que verlas. No. Y entonces ya me empiezan a convencer y tienen toda la razón. Entonces tienes que bajarle, ser humilde y decir, a ver, déjame. Y se van a equivocar, amor. Claro. Como te has equivocado tú y como me equivoqué yo. Pero es parte del proceso. Es parte del proceso. Entonces creo que una vez más volvemos a lo mismo. Hay que tener súper cuidado el ego para que nunca se nos suba a nivel que no escuchemos y que no seamos humildes. Qué forma de acabar el episodio, Marisa. Estuvo muy fregón. Y para terminar este comentario, especialmente en el mundo que vivimos, un mundo muy social, muy transparente, en donde pareciera ser transparente, en donde solemos muchas veces idealizar cosas que vemos y a personas. Y eso muchas veces te puede hacer que te marees muy fácil. Cuando en verdad tu rol como inversionista debe ser, mi jale es que a él le vaya bien. ¿Y cómo le hago para aportar? Reconociendo mis carencias y que siempre al final de cuentas mi consejo va a estar sesgado por lo que a mí me tocó vivir. Y que fórmulas mágicas no hay. No hay. Y que el mundo va rapidísimo, Morris, y que de verdad no sabemos nada. O sea, lo que hicimos un negocio hace 30 años, hace 20, no tiene nada que ver con hoy. Nada. Y si no escuchamos a los chavos, si no les damos, o sea, tienes que reconocer que no tenemos esos conocimientos. Exactamente. Qué fregón, señoras. Oye, yo creo que si juntamos este episodio con el episodio que nos aventamos hace 2 años en esta misma fecha, no, qué bomba de episodio. Marisa, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu transparencia. Eres una figura brutal en nuestro país y en toda Latinoamérica. Gracias. Eres un caso de éxito muy chingón. La vibra, la energía que transmites es algo único. Eres una lideresa chingona de esas que se antoja tener en todos lados. Muchas gracias. Y en todos los rubros dentro de nuestro país. Muchas gracias. Me voy fascinada con este comentario. Gracias por tus palabras. No, y que la sigas rompiendo muy duro. Que tengan muchísimo éxito en esta nueva temporada de Shark Tank. Les va a encantar. Y en todos los nuevos proyectos que surjan en el futuro, estoy seguro que brillas y iluminas a mucha gente allá afuera. Que lo sigas haciendo. Muchas gracias, Morris. Muchas gracias. Y a ti que nos estuviste viendo y escuchando, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.